continuación, iniciamos la presentación de la siguiente ponencia, que trata sobre la normativa nacional e internacional de rumbo y gobierno en aguas interiores portuarias y bocanas de acceso a los puertos. El objetivo principal de esta exposición es abrir un debate sobre la normativa existente y publicitar en el ámbito marítimo portuario dicha normativa. En el entorno de un congreso de prácticos, lógicamente, la mayoría de los asistentes tenemos la profesión de prácticos de puerto, pero ante todo somos capitanes, somos marinos. Veo compañeros de la Armada, de la Dirección General de la Marina Mercante, de la Capitanía, universidades, de la pesca, salvamento marítimo e incluso algún consignatario. Podríamos contabilizar en esta sala 2000 años de experiencia rompiendo mares y haciendo escala en todos y cada uno de los puertos de este mundo. Por todo ello, me llena de orgullo y satisfacción tener de compañeros de profesión marinos a personas con el nivel de cualificación y conocimiento como las que van a realizar la siguiente exposición. Empezará el doctor en Derecho Hernán del Frade de Blas, consejero técnico de Seguridad y Medio Ambiente de la Dirección General de la Marina Mercante, licenciado en Marina Civil, licenciado y además doctor en Derecho, piloto de la Marina Mercante, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil desde el año 2003, becario Fulbright por la Universidad de Berkeley, profesor de Derecho Internacional Público. A continuación, entrará don Carlos Fernández Salinas, licenciado en Marina Civil, diplomado en Máquinas Marinas, con diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de A Coruña, piloto de primera de la Marina Mercante, jefe de área VTS del Centro Jovellanos. Representa a Salvamento Marítimo en La Yala desde el año 2013. Ha escrito artículos profesionales en la mayoría de revistas del sector, incluidas las de mayor prestigio, como son el Seaways y el Journal of Navigation. Además, es autor de los libros Los abordajes en la mar, Los marinos prudentes leen las olas entre paréntesis y Lo que la mar esconde. Y recientemente ha escrito una obra, El alma de los brutos, que ha obtenido el premio literario Esteban Manuel Villegas, de Nájera. Y en tercer lugar, y no menos importante, el capitán Fernando Martín Pellicer, uno de los estandartes de la Capitanía Marítimo de Vigo, sede de grandes profesionales marinos mercantes e ingenieros navales, que unen sus enormes conocimientos y experiencia para garantizar la seguridad de todos en el Distrito Marítimo de Vigo. Fernando es capitán de la Marina Mercante, especialista en Derecho Marítimo Internacional, capitán marítimo de Bayona, inspector marítimo de Vigo, jefe de programa de expedientes sancionadores en la Capitanía Marítima de Vigo. Sin más dilación, dejo paso a estos excelentes profesionales. Muchas gracias. Hola, no puedo estar en Vigo. Sería un placer compartir estas jornadas técnicas con todos vosotros, pero bueno, lamentablemente por la COVID he tenido que quedarme aquí. Bueno, como la mayor parte de nosotros ya lo hemos pasado, pues nada, ¿qué os voy a contar? Quería dar las gracias inicialmente a todos los presentes, con un especial saludo a mis compañeros de la Dirección General de la Marina Mercante y al personal de SASEMAR, que también se ha desplazado a estas jornadas técnicas, y también agradecer especialmente a Juan Grana los desvelos que ha tenido para que pueda estar hoy con vosotros, aunque sea virtualmente.
Bien, sin más preámbulos, voy a compartir ya mi presentación. Bien. Oh, perdón. Bueno, como espero que se vea ya. Bien. Como veis, el tema del que va a tratar la presentación, esta es una presentación en 2 partes. La mía será la primera parte, la segunda parte os la impartirá Carlos Fernández Salinas, de SASEMAR. Y esta presentación yo creo que trata un tema que a todos nos interesa, y especialmente al colectivo de los prácticos. Que la importancia de un puerto comercial reside en el carácter económico de las actividades que se prestan en él, ¿no? Como lugar de entrada y de salida de bienes. Está claro que esa navegación que entra y sale del puerto pues ha de preservarse, ya que esa actividad económica basada en esa navegación hacia y desde los puertos comerciales. Pero no obstante, no solo tenemos que aplicar esta valoración económica, sino que hay otros intereses que requieren una protección especial, que son pues, la protección de la vida humana y del medio marino. Son aspectos básicos que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de navegación. Dicho esto, y así como última consideración inicial, pues tener en cuenta que lo que todos sabemos, ¿no? Que un buque mercante tiene una capacidad de maniobra muy limitada, especialmente cuando se encuentra en el ámbito portuario, ¿no? Ya sea por la presencia de los muelles, de espigones, de los bajos que puede haber cerca del puerto, o la costa misma, y que todas estas pues limitan las aguas navegables. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la existencia de la navegación de recreo. Es una actividad obviamente en auge, para la cual hemos de tener en cuenta que su práctica ha de ser segura, pero tenemos que considerar también la menor experiencia y conocimientos del navegante de recreo frente al marino profesional. Está claro que un navegante de recreo, con toda su buena intención de saber, pues obviamente sus conocimientos van a estar en muchos casos por debajo de los de un marino profesional. Esta falta de conocimientos o también una interpretación maximalista del reglamento de abordajes hace que el navegante de recreo, aquel poco experto, especialmente pueda considerar que existe derecho de paso en situaciones de cruce, ya sea porque viene por estribor o en el caso de embarcaciones de vela. Entonces, pues hay que tener en cuenta que el reglamento de abordajes indica que ha de evitarse el riesgo. Esto lo tenemos repetido por varios artículos, varias reglas, del reglamento de abordajes. La 5, la 6, la 7. Tenemos un montón de reglas que así lo establecen, ¿no? Es un principio fundamental, la evitación del riesgo. Estos son unos casos pues puntuales, que tenemos ningunos en España, afortunadamente. El que se encuentra en el margen superior derecho es en Alemania. Se enviste aquí una goleta por parte de un mercante. En esta situación de cruce posiblemente la goleta tenía derecho de paso, pero hemos de tener en cuenta que la buena práctica marinera, la regla 2 de responsabilidad del Código del Reglamento de Abordajes, para prevenir los abordajes, establece esa buena práctica marinera y esa evitación del riesgo. Entonces aquí, es una situación que quizá tuviese derecho de paso a la goleta, pero quizá no aplicó la buena práctica marinera en esa acción. Los otros 2 casos, el de la derecha abajo es los grandes lagos, porque se puede ver que es un laker, lo que está detrás pues es pues un navegante de recreo. Yo creo que un caso que todos los prácticos habéis visto alguna vez, que es un navegante de recreo cruzando la proa de un mercante, en este caso sin mayor consecuencia, pero sí que incrementando el riesgo. Y a la izquierda tenemos un caso, esto es una regata en Cowes, esto es hace unos 10 años así, en la semana de Cowes, en el sur de Inglaterra. Pues este barco de vela pues iría compitiendo de spinnaker y
muy metido en la regata, intentó pasar por delante del mercante y causó un accidente que podía haber sido pues muy grave, muy grave. De hecho, aquí este barco enganchó su spinnaker con el ancla no solamente golpeó a la proa del mercante, sino que también el spinnaker se enganchó en el ancla del barco y fue tirando de él un buen trozo. Afortunadamente no hubo daños personales, pero es una situación en la que podemos ver en muchos casos en las pruebas deportivas, ¿no? En las regatas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el convenio Colreg, especialmente. No voy a entrar en una profundidad muy grande en este caso, ya que va a estar Carlos Salinas complementando esta presentación desde su conocimiento extenso de Colreg, pero sí que es verdad que hemos de tener una cuestión inicial, ¿no? Que el Colreg permite que los estados parte establezcan matizaciones al contenido de Colreg para las navegaciones en aguas interiores, a las que se asimilan, en todo caso, los puertos. ¿Qué situaciones permiten la preferencia de paso? Según la regla 18 del Colreg, pues bueno, básicamente los buques de vela, los buques destinados a la pesca, los buques restringidos por su calado, los buques con maniobra restringida y los buques sin gobierno. Sin embargo, tal y como he comentado, el Colreg permite ciertos matices a estas cuestiones. De hecho, la regla 1b establece lo siguiente. Dice que ninguna disposición del presente reglamento impedirá la aplicación de reglas especiales establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos, ríos, lagos o aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean navegables por los buques de navegación marítima. Y dice, dichas reglas especiales deberán coincidir en todo lo posible con lo dispuesto en el presente reglamento. Vemos que este ámbito de aplicación de la regla 1b se aplica pues, en el ámbito que nos ocupa, ¿no? El ámbito portuario, radas incluidas. Y también en la coincidencia, con el matiz que dice que deberán coincidir en todo lo posible con lo dispuesto en el presente reglamento, obviamente la coincidencia admite muchos matices, y en ello vuelvo a la regla 2 del Colreg, en el que dice que las situaciones deben ser tratadas mediante la práctica normal del marino. Esto nos lleva al caso anterior que comenté sobre la mayor o menor experiencia de los navegantes de recreo, ¿no? Esa práctica normal del marino es un concepto que Carlos Salinas sabe muy bien que nos está motivando ciertas cuestiones en el ámbito de los buques autónomos, pero que aquí tiene su sentido pleno. Simplemente que la práctica normal del marino lo que implica es que evitar el riesgo. Esa es la práctica, el concepto fundamental dentro de la práctica del marino. Y ahora vamos a ver si en la norma nacional hay esas excepciones que contempla la regla 1b. En el presente, pues podemos considerar que tenemos una norma, y es la orden de 2 de julio de 1964, por la que se señalan zonas para bañistas en playas, calas y puertos de la costa, así como para el empleo de embarcaciones deportivas o de recreo. En su artículo 6, esta orden añeja establece que las embarcaciones deportivas en el interior de los puertos y sus canales de accesos evitarán interferir el tráfico normal de los mismos, no debiendo en ningún caso dar ocasión a que los buques que se encuentren navegando se vean obligados a maniobrarles. Bien, bueno, pues tenemos esta norma que está en vigor y que establece que los buques mercantes no deben verse obligados a maniobrar a embarcaciones de recreo en el interior de puertos y canales de acceso. Esta es un mandato, claro, es una norma en vigor y que puede ser sancionada. ¿Cómo puede ser sancionada? Bueno, pues a partir del artículo 302, las letras B o ñ del texto del refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, en cuyo apartado 2, como bien digo, las infracciones graves contra la ordenación del tráfico marítimo incluyen los actos contrarios a las normas reglamentarias, que este es el caso, o también las acciones o omisiones que no comprendían en los apartados anteriores que pongan en peligro la seguridad del buque o de la navegación. Estas sanciones, estas infracciones se ven complementadas con una sanción de hasta 180.000 euros. Obviamente depende su fijación, la fijación de la sanción, pues, los elementos que se hayan dado en la infracción. Sin embargo, también tenemos el futuro, y en este caso el futuro cercano, sobre esta norma. Tenemos el artículo 46 del proyecto de reglamento de ordenación de la navegación,
titulado este artículo 46, restricciones a la navegación en las aguas de servicio de los puertos comerciales, en el cual se indica que, lo primero, que la navegación en las aguas de servicio de los puertos comerciales respetará las reglas previstas en el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, el apartado 2 establece que las embarcaciones de recreo de eslora inferior a 20 metros no estorbarán el tránsito del resto de buques y embarcaciones en las aguas de servicio de los puertos comerciales. Como podemos ver, este artículo, frente al artículo 6 de la Orden del 64 que mencioné ahora, es mucho más amplio. Es mucho más amplio porque amplía el ámbito espacial de esta obligación de no estorbar, ya que antes era en el interior de los puertos y en los canales de acceso. Sin embargo, ahora se amplía a las aguas de servicio, que son mucho más amplias, obviamente, y también amplían la acción, ¿no? La acción dice no estorbarán. Sin embargo, antes era los buques mercantes no se verán obligados a maniobrar. Aquí estamos en una cuestión que no precisa de una acción por parte del mercante, sino que ya estamos hablando de que es la mera, no recae en el mercante esa cuestión de no tener que maniobrar, sino que ya se fija la acción en que las embarcaciones de recreo no estorbarán. Con lo cual, el ámbito de este artículo 46 del Reglamento de Ordenación de la Navegación, que esperemos que salga pronto, amplía mucho el ámbito, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, en el fondo. No obstante, nos hemos de plantear qué es estorbar, ¿no? Porque antes decía no se vean obligados a maniobrar. Sin embargo, aquí estamos hablando de estorbar. Según el diccionario de la Real Academia Española, estorbar es poner dificultad o obstáculo a la ejecución de algo, o molestar o incomodar. Si no, como esta es una definición general del diccionario, tenemos que ir a la norma específica, al Reglamento de Ordenación de la Navegación. ¿Se define en esta norma qué es estorbar? No, inicialmente no. Y también, si no lo tenemos en esta norma, habremos de ir a la norma general del ámbito específico, que es el COLREG. Y si figura el COLREG es de estorbar, bueno, la contestación de esta cuestión se la voy a dejar a Carlos Fernández Salinas, que creo que la va a contestar mucho mejor que yo en la siguiente presentación. También nos hemos de plantear qué pasa con los artefactos náuticos, porque no solamente son las embarcaciones de recreo las que pueden estorbar en la maniobra de los buques mercantes en puertos comerciales. Esto nos lleva a preguntarte si debe incluirse el ámbito de aplicación de esas embarcaciones a los artefactos náuticos. Hemos de ir primero al objeto de la norma, que es la preservación de la seguridad marítima. Después tenemos que el estorbar quiere decir que el buque al que se estorba evita un accidente poniéndose en situación de riesgo. Y ese es el riesgo lo que se busca evitar aquí, ¿no? Obviamente la preservación de la seguridad marítima. Y el que se estorbe mediante una embarcación o mediante un artefacto náutico de recreo, creo que es irrelevante para la perfección del tipo sancionador. Ya que aquí la cuestión que diferencia los tipos de buques o los tipos, en este caso artefactos, es el uso recreativo del elemento. Para que estorba, ¿no? Es ese uso recreativo frente al uso profesional. No obstante, esta cuestión, para evitar cualquier tipo de malentendidos, lo que se ha de con la nueva norma, ya la anterior existía, pero muchas veces no creo que no hay un conocimiento extenso de ella, de la Orden del 64, pese a que es de sentido común. Es una cuestión de sentido común y que va ligada también a la buena práctica marinera que comentábamos antes. Pero una es la cuestión de la necesidad de dar publicidad a estas normas, especialmente en clubes, federaciones, puertos, escuelas, de vela y demás, porque para evitar riesgos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Concienciar o por lo menos informar que existe esta norma y que se puede sancionar esas actitudes que ponen en riesgo la navegación. ¿Cómo se sanciona en el régimen del Reglamento de Ordenación de la Navegación estas actitudes, ¿no? Este estorbar? Bueno, pues el artículo 49 del proyecto de este reglamento indica que son infracciones administrativas graves y estableciendo también las sanciones por perjudicar gravemente la seguridad marítima. Pues bueno, en el punto 1 dice, de conformidad con el artículo 307.2b que mencionamos antes, del incumplimiento de normas reglamentarias del texto refundido de la Ley de Puertos,
pues constituye infracciones administrativas graves, entre otras, el punto número 7, es de estorbar el tránsito de buques y embarcaciones en las aguas de servicio en los puertos comerciales. Es decir, hay una vinculación directa entre esta norma sancionadora con lo establecido con el número 40, con el artículo 46. Y aquí se ve que cuál sería la infracción, la sanción que corresponde a esta infracción grave. Bueno, pues dicen en los supuestos del ordinal 7, que es el que nos ocupa, pues multa de 3.000 a 15.000 euros. Yo creo que son unas multas bastante proporcionadas y adecuadas a ello. Para terminar, y no queriendo extenderme mucho más, ya que creo que Carlos Salinas nos va a dar una buena presentación respecto a la cuestión del estorbar en los canales y demás, quería haceros una mención como prácticos al reglamento de practicaje. La cuestión es lo que dice el artículo 23, que todos conocéis muy bien, que es referente a la comunicación de agradecimientos en relación con la seguridad marítima. Quiero que nos quedemos con la primera parte de este artículo. Dice, los prácticos deberán dar cuenta de forma inmediata a la Capitanía Marítima de cualquier suceso o acontecimiento que se produzca con motivo de la prestación del servicio portuario de practicaje y que pudiera afectar a la seguridad marítima y la seguridad de la vida moral en el mar, al medio ambiente marino, incluyendo las deficiencias observadas y demás. Bueno, esto no es la parte que nos ocupa. La parte que nos ocupa es la primera, los sucesos o acontecimientos, el motivo de la prestación del servicio portuario de practicaje. También dice la norma que se deben dar cuenta de dichas incidencias a las autoridades portuarias. Bien, vamos a considerar la primera, es la notificación, primero a la Capitanía Marítima, en tanto responsable de la tutela de la seguridad de la vida humana en el mar, pero también esa notificación a las autoridades portuarias en tanto responsables de ese ámbito portuario. Aunque, insisto, esta actividad o estas infracciones entran dentro del ámbito de marina mercante, de las capitanías marítimas, ya que entran directamente en el ámbito de la navegación. Bien, hecha esta puntualización, decir que, bueno, que el incumplimiento de esta comunicación de acontecimientos es considerada infracción grave contra la ordenación del tráfico marítimo. Lo cual, bueno, hemos de tener en cuenta, eso conforme al artículo 28.3d del reglamento de practicaje. Esto lo que nos lleva es a la cuestión clave en todo esto, que es el valor probatorio de esta comunicación por parte de los prácticos. Bien, no disponen los prácticos de la presunción iuris tantum que puede acompañar a las denuncias de los agentes, ¿no?, o de los funcionarios. No obstante, pese a no contar con esta presunción iuris tantum, es decir, presunción iuris tantum es aquella que admite prueba en contrario, pero la prueba recae en el denunciado, ¿no?, de esa prueba, de que no existen los hechos de la denuncia. Pero en este caso, a lo que vamos, que creo que es el aspecto más importante, es que el valor probatorio de los informes de los prácticos cumpliendo con este artículo 23 viene reforzado. ¿Viene reforzado por qué? Viene reforzado porque es una obligación. Es una obligación. No estamos hablando de una denuncia de motu proprio de un particular. No. Estamos hablando de la denuncia de un práctico como figura fundamental dentro de la seguridad marítima en el ámbito portuario. Entonces, creo que estas denuncias, pese a que han de considerarse siempre valorando los intereses de las dos partes y con las presunciones de inocencia que se aplican al procedimiento sancionador, sí que es verdad que esta presunción, la valoración de estas denuncias ha de tenerse en cuenta, y sí que es verdad que sería bueno en estos casos que si los prácticos denunciáis un suceso de este tipo, como debe ser, lo acompañéis, si puede ser, con imágenes, ¿no? Imágenes o directamente del buque mercante en el que estéis, pues que se produzca un volcado de imágenes del radar o del ECDIS o de cualquier sistema a bordo que pueda ayudarnos a combatir estas situaciones, porque realmente, como conclusión, es lamentable, pero es así. En el procedimiento sancionador no sirve, o para evitar estos problemas de seguridad marítima, no sirve solo la labor informativa.
Lamentablemente, la labor sancionadora tiene un efecto mucho más activo. Obviamente, una infracción de este tipo que se sancione adecuadamente causa un efecto tipo onda expansiva, que es conocido por todos los usuarios, especialmente del ámbito del recreo, que saben si alguien ha hecho esta actividad, que es reprobable en todo caso, pero que si se sabe, pues obviamente sirve un poquito como de acicate para cumplir la norma y evitar estos problemas, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más, quiero ir ya para finalizar a unas conclusiones. Lo primero es, de toda la presentación, es pues, bueno, la posible existencia de riesgo para la seguridad marítima por interferencia de actividades de recreo en la navegación, algo que tenemos en cuenta, todos lo conocemos. También el que hay una norma interna que complementa el COLREG, no se trata de una norma que vaya contra el COLREG, tanto el artículo del 6 de la orden del 60 como el artículo 46 del reglamento no van contra el COLREG, sino que son compatibles con la regla 9 del COLREG, y también la ampliación del ámbito de la norma en el Reglamento de Ordenación de la Navegación frente a la orden del 64. Como os he dicho, amplía el ámbito espacial y amplía las actividades o las acciones que son punibles. También considerar que las sanciones que incluye el Reglamento de Ordenación de la Navegación son, creo que, suficientemente disuasorias. Y lo último, reivindicar el papel de los prácticos como testigos de estas situaciones y como denunciantes. Y para evitar unos mayores problemas, obviamente, si dejamos que una actividad se siga prestando, pues los problemas continúan. La gente, lamentablemente, hay cierto tipo de gente que no entiende, solamente entiende lo suyo y no entiende los problemas ajenos o no tiene una visión general de la seguridad marítima. Y bien, nada más. Muchísimas gracias a todos por la atención. Aquí queda mi dirección de correo por si quieren hacer alguna consulta. Y nada, muchas gracias a todos. Buenos días. A continuación, interviene don Carlos Fernández Salinas. Bueno, muchas gracias a la organización por haber invitado al Centro Jovellanos para estar presentes en estas jornadas. Para nosotros es un gran motivo de orgullo. Mire, me gustaría empezar con esta imagen que todos tenemos en un lugar privilegiado de nuestra memoria, muchas veces infantil, aunque ha habido versiones más modernas de la película, y a veces, sumidos en la vorágine de la acción, nunca nos hemos parado a pensar, Dios mío, los troyanos, después de 10 años de feroz asedio, ¿cómo no fueron capaces de sospechar que bajo ese caballo que le regalaban en tributo no se podían esconder una caterva de aguerridos guerreros, entre ellos Ulises, en la tradición latina Odiseo, para que estaban dispuestos a, cuando ellos perdieran por las celebraciones la conciencia situacional, rebanarles el gaznate? La verdad es que si pensamos, investigamos, nos cuestionamos esta cuestión, descubriremos que en la antigua Grecia había un barco que se llamaba Caballo y que era fundamentalmente ideado para el transporte, y que este sí que fue posiblemente la celada que dejaron los aqueos varado en la playa, supuestamente desarbolados, y que dentro de sus bodegas estuvieran los guerreros esperando su oportunidad. Y ya puestos a cuestionarnos, si seguimos investigando, nos daríamos cuenta que el motivo de la guerra de Troya no fue porque la sin par Helena, que estaba casada con el rey de Esparta, Melenao, un hombre pues ya más viejo, ajado por el año y por los usos, quedó impresionada ante una visita diplomática del príncipe troyano París, más joven, atlético, dotado para las artes del amor, y se fugó con él a Troya, sino que Troya estaba ubicada en una zona que muchos de ustedes han navegado, que es a la entrada del estrecho de Dardanelos, y que en realidad el motivo de la guerra de Troya fue que los aqueos estaban hasta el gorro de las cuantiosas tasas que les cobraban los troyanos por utilizar esta zona esencial de la navegación. Así que ya tenemos los dos elementos que nos traen a esta charla, nos traen los barcos y la navegación en los pasos y canales angostos, que es de lo que
pretendo hablar durante unos minutos y que, como dijo antes Hernán, pues en cierta medida los dos nos complementamos en esta presentación. Vamos a hablar, por supuesto, de la regla número 9, del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar. Vamos a hablar del controvertido término, locución, no estorbar el tránsito. Y, por último, vamos a dar pues, bueno, una serie de pistas, de oportunidades de mejora que se están produciendo en estos instantes y que quizás a ustedes les puedan interesar. Bien, como es natural, la navegación en los puertos y en los canales de accesos necesita de una regulación especial. ¿Por qué? Porque, lógicamente, los barcos se nutren de sus mercancías en los puertos. Y estos puertos muchas veces no están ubicados en la misma ribera, sino que por motivos de tener las explotaciones donde se obtienen los recursos naturales, muchas veces los puertos están río arriba. Otros motivos, en un principio, podía ser eludir ataques de piratas o otra serie de cuestiones. Pero es obvio y elemental que en las cercanías de los puertos la lámina del agua se va a ver disminuida tanto debajo de la quilla del buque como lateralmente. Y que va a haber una obsesión por parte del legislador de garantizar un elemento que queremos subrayar y que es lo que quiero subrayar a lo largo de la presentación. La obsesión del regulador cuando elaboró la regla número 9 es mantener el flujo, que el flujo dentro de los pasos y canales de angostos no se vea interrumpido. Así que vamos, si les parece, a analizar punto por punto la regla. Y empezamos con una cuestión básica y que siempre que tenemos una oportunidad la ponemos sobre la mesa. Y es que cuando, como dijo antes Juan, están muchísimos marinos aquí presentes, cuando estudiábamos el reglamento, estábamos en una época de exámenes y decidíamos estudiar, al menos yo así lo hice, regla por regla, de manera, vamos, muy rápida, y el único objetivo era aprobar ese examen. Y nos pasaba desapercibido una cuestión fundamental, y es que las reglas de rumbo y gobierno, o sea, la parte B del reglamento, la parte que nos trae hoy a estas jornadas, está dividida en 3 secciones. Sección 1, que se aplica en cualquier condición de visibilidad, sección 2, que se aplica cuando los buques están a la vista uno de otros, y por último, la sección 3, que se aplica exclusivamente en situaciones de visibilidad reducida. Quiere decir que los que diseñaron el reglamento consideraban que era la visibilidad la variable más importante y categórica que determina el comportamiento del marino. Es decir, y no sé si estarán de acuerdo, la posibilidad de ver con vuestros propios ojos el aspecto del otro buque. Por eso, la sección 1 se va a aplicar siempre, que son las reglas de las 4 a la 10. Y luego vamos a tener una serie de reglas que son la 11 a la 18, que se aplican solo cuando los buques se ven con sus propios ojos. Y cuando no se ven, se aplica la regla 19. O sea, en un momento dado se aplica sección 1 y sección 2, o sección 1 y sección 3. Lo que no puede ser, y es un error claramente extendido, es que se aplique la sección 2 y la sección 3 al unísono, y es cuando nos lleva a tener graves problemas interpretativos. Esto ha quedado demostrado, por ejemplo, recuerdo un estudio del Nautical Institute muy serio del capitán Sims, pues yo creo que ya en el 2002, ¿no? Y que se pasaban encuestas a marinos de todas las nacionalidades, una serie de circunstancias, y era recurrente la confusión que les estamos exponiendo. El hacer extensivo, sobre todo, la sección 2 a la sección 3. ¿Y por qué se produce esto? Porque los humanos, por alguna razón, somos incapaces de abstraernos de cuáles son nuestros intereses y de satisfacer las interpretaciones a lo que a lo mejor nos viene en un momento dado. Fíjense a la derecha. A la derecha tenemos una fotografía de Luis XIV, que es el famoso Rey Sol, con la reina Isabel II de Inglaterra. Lleva tacones, usa medias. Nos enseña a todos el muslo, lleva peluca, el rostro totalmente rasurado. Algo totalmente opuesto a lo que hoy en día nosotros interpretamos como masculino, que es un actor muy famoso que tienen ustedes a la derecha. Sin embargo, nosotros podríamos cuestionar la masculinidad de Luis XIV y en aquella época Luis XIV era el arquetipo de la virilidad, como demostró en muchísimos episodios en los pasillos del palacio. Pues nos pasa igual, por ejemplo, con la regla 19 en visibilidad reducida.
Muchos marinos, con su interpretación de que cruce, alcance y vuelta encontrada son reglas claras, muy sencillas de aplicar e interpretar, siguen diciendo, no, pues esto se aplica, debo también aplicarlo en visibilidad reducida, que además ahora estoy en una circunstancia más comprometida. Pues no, cruce, alcance y vuelta encontrada no se pueden aplicar, que son la sección 2, no se pueden aplicar en visibilidad reducida, que es la sección 3, porque la propia regla 11 lo prohíbe. Dice, las reglas de esta sección, las que contienen cruce, alcance y vuelta encontrada, solo se cumplirán cuando los buques están a la vista unos de otros. Bien, vamos a pasar entonces a analizar una regla que está contenida dentro de la sección que se aplican siempre y que es la regla número 9, y vamos a ver al menos 4 de sus apartados que lo que queremos poner sobre la mesa es cómo es esta obsesión para garantizar el flujo marítimo en los pasos, canales angostos, entradas, salidas de puertos y láminas navegables. Fíjense, lo primero que dice, los buques que naveguen a lo largo de un paso, un canal angosto, se mantendrán lo más cerca posible del lado de estribor que les sea favorable, siempre que lo puedan hacer con seguridad. Fíjense bien cómo ya aquí este criterio de mantener el flujo ya tiene una herramienta potentísima en el momento que yo divido el tráfico en 2 sectores, unos que van por estribor y otro que van por estribor. Por lo tanto, reduzco las posibilidades de vuelta encontrada en gran número. Incremento las de alcance, es cierto, pero el alcance, que ya lo saben ustedes, la velocidad relativa entre buques es muy pequeña y el TCPA hay muchísimo más tiempo para pensar. Digamos, la situación de vuelta encontrada, el TCPA es mucho más corto y hay mucho menos tiempo para pensar y para llevar a cabo una maniobra de evasión. Pues con este simple criterio de establecer un flujo, que podía haber sido al revés, pero podía haber sido, no, naveguen lo más cerca al costado, a la franja de babor. Pero no, se escogió el de estribor y lo importante es que todos los participantes, porque el apartado A de la regla dice que deben ser todos, deban cumplir este flujo. Y pasamos al apartado B. Y aquí ya nos empezamos a encontrar con la pequeña piedra de toque que quería anunciar y que de hecho la adelantó Hernán. Es que dice, fíjense bien, que las embarcaciones menores de 20 metros y los buques de vela, independientemente de su eslora, como si es un buque de 50 metros, un buque escuela, o de 60 o de 70, no deben estorbar el tránsito de los buques que solo pueden navegar dentro del canal y el paso angosto. Fíjense bien, esto hace que a nivel práctico incluya prácticamente el 99% de la navegación deportiva de este país, porque para que una motora tenga más de 20 metros de eslora, la verdad que es complicado. Además, me corregís, creo que Capitanía, la Dirección General, cuando tiene más de 24 metros de eslora es un buque solas para vosotros, no lo sé, bueno, esto me lo corregís vosotros. Pero bueno, una motora de más de 20 metros de eslora es complicado. Bueno, ¿y qué es lo que establece el reglamento? Que no estorben el tránsito seguro a los buques que solo pueden navegar con seguridad dentro del canal. ¿Para qué? ¿Por qué se invierte la tradicional frase, greguería, el aforismo que se escucha tantas veces por el VHF? Un barco saliendo de puerto, llega un velero de 8 metros y le dice al barco de 200 metros, oiga, capitán, por favor, gobiérneme. ¿No sabe usted eso del motor gobierna la vela? Vamos a ver, el motor gobierna la vela porque está en la sección 2, en la regla 18, que efectivamente dice que un buque de propulsión mecánica se mantendrá apartado de un buque de vela. Pero si esto en alta mar es totalmente factible porque usted como velero está supeditado a la dirección del viento y yo como motor, como buque a motor, pues bueno, tengo más margen de maniobra. Pero en una entrada y salida de puerto, que un barco de 200 metros de eslora se viera obligado a maniobrar un velero, sería, algo totalmente contradictorio con la buena práctica marinera y que lógicamente el reglamento contempla, invirtiendo en este caso los roles. Por cierto, que este velero que puse en la foto, en realidad para el reglamento no es un velero, ¿eh? Es un buque de propulsión mecánica porque está usando el motor, aunque lleve la mayorizada, una circunstancia que ya saben que se produce mucho por el ahorro de energía y la mejor maniobrabilidad. Y ya como hay mucha gente responsable de la autoridad marítima, este velero también podría ser sancionado porque está obligado a llevar una marca, que es un cono invertido hacia abajo, que yo en mi vida lo he visto, no he visto ningún velero poniendo el motor y la vela al unísono y con esta marca, pero bueno, el reglamento la contempla.
La cuestión es, ¿qué significa no estorbar el tránsito seguro? ¿Es lo mismo que mantenerse apartado? Es que los que escribieron el reglamento en un momento dijeron, oye, estamos siempre diciendo mantenerse apartado, van a pensar que no sabemos escribir otras expresiones por no estorbar el tránsito seguro. Y la cuestión es que no estorbar el tránsito seguro no significa lo mismo que mantenerse apartado. No estorbar el tránsito seguro es una etapa anterior, siquiera, a que surja el riesgo de abordaje. La obligación del navegante que va, por ejemplo, en un velero y ve saliendo de puerto a un buque mercante, su obligación es que ni siquiera surja riesgo de abordaje. Lo veo venir y me aparto y le dejo espacio suficiente para que pase con seguridad. Esto es lo que significa no estorbar el tránsito seguro, mientras que mantenerse apartado es una circunstancia que se produce cuando existe riesgo de abordaje. Cuando existe riesgo de abordaje, yo tendré que mantener mi rumbo o velocidad o tendré que iniciar la maniobra que me corresponda. Pero antes no. Antes de que exista riesgo de abordaje, no estoy obligado a ello. Pues bien, no estorbar el tránsito seguro es una etapa, digamos, que se produce con antelación. Lo que ocurre, y aquí está la regla 8, y es muchas veces lo que no nos gusta escuchar del reglamento, que es que lo que dice la regla 8 es exactamente lo que ustedes tienen aquí. Tienen un velero en una vía de circulación de un dispositivo de separación de tráfico que también tiene este mismo principio de no estorbar el tránsito. Bueno, en las vías de circulación se llama no estorbar el tránsito seguro. Pero bueno, a efectos de lo que a nosotros nos interesa en la charla, llega el velero y su obligación es no estorbar el tránsito seguro a ese buque que está navegando por la vía de circulación. Es decir, dejarle pasar. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en la vida real los que diseñaron el reglamento sabían que muchos navegantes con muy poco nivel de formación no iban a ser capaces de interpretar este concepto. Pues bien, lo que dice el reglamento es que si surge riesgo de abordaje, el mercante tendrá que cumplir con la regla correspondiente. Es decir, hay una etapa primera, que el velero debe dejarlo pasar. Si no la cumple, no quiere decir que el mercante le pueda pasar por encima bajo la quilla. No, él tendrá que cumplir. Y, obviamente, ese velero ha incumplido con su obligación de no estorbar el tránsito seguro y, en un momento dado, podrá ser sancionado como interprete y corresponda por parte de la Capitanía Marítima. Y es que, conforme al reglamento, alrededor de un buque podíamos distinguir 4 áreas. La primera área es el área de alejamiento, que es la que protege a los buques conforme a los hidroaviones y conforme a los WIG. Los WIG son unas naves de vuelo rasante que parecía que al principio de los 2000 iba a ser una tecnología, son unos aviones que volaban muy bajo, casi a ras de agua, formando un colchón dinámico y estaban convencidos de que iba a ser una tecnología que se iba a imponer porque ahorraba muchísimo combustible. Y eran los ecaraplanos, era una tecnología rusa concretamente, sin embargo no han llegado, bueno, al menos aquí en España yo no conozco WIG operando como tal, ni en muchas otras partes del mundo. Bueno, los WIG en operación tampoco tienen que mantenerse alejados. Luego está la segunda área que protege al mercante, es el área de no estorbar el tránsito seguro. Y por último tenemos 2 áreas más, tenemos el área de riesgo de abordaje, se produce riesgo de abordaje y a ese barco habrá que maniobrarlo o incluso ese barco tendrá que llevar a cabo una maniobra de evasión. Y por último, el área de aproximación excesiva. La locución aproximación excesiva sale 4 veces en el reglamento, 2 en la regla 8 y 2 en la regla número 19 y significa, por ejemplo, que cuando yo estoy en visibilidad reducida, que estoy obligado a maniobrar no solo cuando hay riesgo de abordaje, sino si se está creando una circunstancia de aproximación excesiva. O sea, se le da no CPA 0, sino ya se intuye que es un CPA muy superior en el cual yo, si lo detecto al otro barco por el medio del radar, estoy obligado a llevar una maniobra de evasión. Si seguimos con el resto del reglamento, nos encontramos con otra sorpresa. En el apartado C, y subrayando que la obsesión de las personas que desarrollaron el reglamento era mantener el flujo a toda costa, pues dicen, bueno, nosotros no somos quien para prohibir la pesca en determinadas zonas, eso será una cuestión de las autoridades de cada país, pero nosotros lo que decimos para mantener el flujo que es que los buques de pesca dentro de un canal o paso angosto deben maniobrar a todos los buques. No dice solo a los que pues, solo pueden navegar con seguridad, sino como tienen ustedes puestos aquí, dicen no deben estorbar el tránsito seguro a todo buque que navega dentro, y ni siquiera a lo largo, dando una sensación de sentido, dentro del canal angosto.
Lo cual, insistimos, lo que viene a decir es que sabemos que si un buque se pone a faenar va a influir directamente en el tránsito, va a influir no solamente en el tránsito de los mercantes, sino va a influir en el tránsito de los veleros, de las motoras, etcétera, etcétera, y esto va a provocar en cadena que el flujo se vea afectado. Por último, al menos la parte de la regla que quisiera compartir con ustedes, dicen que los buques que se dedican, que ustedes creo que aquí en Vigo tienen varios, se dedican a cruzar de una parte a otra del canal, no lo harán si en ese momento estorban el tránsito seguro de otro buque, de un buque que solo pueda navegar con seguridad. Solamente para entendernos, esto requiere muchísimos matices y habría que analizar obviamente caso por caso, pero si hubiera 5 barcos que en un momento dado quisieran utilizar una lámina de agua de un paso canal angosto, nos encontraríamos que aquí el primero que pasa sería el buque que solo puede navegar con seguridad dentro del paso canal angosto, luego seguiría el velero, luego seguiría la motora, ellos pueden navegar sin ningún tipo de restricción, luego el que cruza no cruzará si estorba el tránsito seguro al buque mercante y por último, el último que pasaría sería el velero. Sin embargo, como ha señalado Hernán, la regla número 1b del reglamento permite que en las puertos, radas, aguas navegables que tengan comunicación con con alta mar, la autoridad competente introduzca una serie de medidas o de normas que lleven a cabo la efectividad del reglamento. Mire, ustedes han navegado, muchos de ustedes, en Estados Unidos y han estado viviendo una de estas normas sin ser conscientes o siendo conscientes porque se lo ha dicho el práctico o ustedes lo habrán estudiado en las famosas Inland Navigational Rules de Estados Unidos que complementan a las Collision Regulation, al COLREG que decía Hernán. Y hay una regla muy básica que dice el buque que tiene la corriente a favor tiene privilegio de paso respecto al buque que tiene la corriente en contra. Esto en Estados Unidos, en los grandes lagos, en varios países europeos, es una regla que existe, que complementa el reglamento y que nosotros no la tenemos en España. Pero bueno, que es un claro ejemplo de que esto se puede producir. Pero aquí en Vigo, pues por ejemplo, el reglamento tiene la regla número 6 que habla de velocidades, pero en ningún momento establece velocidades, salvo en visibilidad reducida, que me puede obligar a parar la máquina, incluso a reducir la arrancada, es decir, velocidad cero. Pues bueno, aquí hay una norma que establece en una parte concreta del puerto, establece un rango de velocidades máximas que no se deben superar. Y luego teníamos la famosísima orden del Ministerio de Comercio que Hernán del Frade ha puesto sobre la mesa y la ha analizado en profundidad, en el cual, fíjense el matiz, no se dice ni no estorbarán ni mantenerse apartado, hablan de no interferirán, ¿no? Concretamente. Y no solo, lo importante de esta norma es que no lo hacía solamente en las bocanas, sino dice la norma y en sus canales de acceso, lo cual creo que protegía muchísimo más protege la circulación de los buques mercantes. Bueno, esta norma va a quedar expresamente derogada, como Hernán ha explicado, con la nueva norma que sí ya utiliza el término de no estorbar el tránsito, pero fíjense que no sé si Hernán lo nombró por complementar un poco lo que ha dicho Hernán, que dice en la zona de servicios de puerto. O sea, los puertos tienen zona 1 y zona 2, o sea que lo hacen más extensible a los canales de acceso, sino también, por ejemplo, a las zonas de fondeo, que me corregís, creo que es zona 2. Bien. Lo que a ustedes como prácticos posiblemente les interese mucho, y la verdad que es una respuesta súper difícil de dar, no es lo que ocurre en el paso y en el canal angosto, sino lo que ocurre en sus inmediaciones, justo cuando se va a entrar en el canal o justo cuando se va a entrar en el puerto, porque es donde ustedes tienen la famosísima maniobra de embarque de práctico y no exenta de peligro. Entonces, yo les he puesto aquí, a modo de resumen, qué es lo que se interpreta, cuando, lógicamente, yo ya no estoy en el paso o canal angosto, pero estoy en las proximidades. ¿Qué es lo que normalmente interpreta la jurisprudencia en estas situaciones? Y lo voy a resumir en 3 casos. Supongan ustedes que el barco está saliendo, todavía está dentro del paso y del canal angosto, y se encuentra con un barco que está navegando en las proximidades, pero que no tiene ninguna intención de entrar. Pues, por ejemplo, porque se dirige al fondeo o se dirige a otra zona geográfica que no es de su interés adentrarse dentro de ese paso canal angosto. La jurisprudencia interpreta que en esta situación se deben cumplir el resto de reglas del COLREG, normalmente la situación de cruce. Vamos a otro caso, que el barco está saliendo y en ese instante está entrando un barco que sí
tiene intención de utilizar ese paso canal angosto y está ajustando su derrota para la utilización de ese paso canal angosto. La jurisprudencia interpreta que en este caso sí se debe aplicar la regla número 9, es decir, que los dos vayan por el lado de estribor del canal a fin de evitar un encuentro de vuelta encontrada. Y por último, que es el que más se les puede dar a ustedes, es que yo me encuentro con un barco, está saliendo un barco y se encuentra con un barco que está esperando, por ejemplo, práctico, pero que en esos instantes no tiene la intención inmediata de entrar, sino que está derivando y está esperando práctico. Bueno, pues en este caso, que no hay privilegio ninguno por el hecho de estar esperando práctico, que eso ya, como ustedes ya lo saben, se deben cumplir el resto de las normas. No se debe cumplir con la regla número 9. Lo que suelen favorecer los tribunales es la aplicación de las reglas, sobre todo la de cruce, porque interpretan que es muy sencilla. Y además la de cruce, como ustedes saben, se define por exclusión, porque es cruce cuando no es ni vuelta encontrada y alcance, porque la de cruce no está definida como arco geográfico, como arco dentro de la rosa de los vientos. Está bien definida, vuelta encontrada, con los topes enfilados o casi enfilados, ese casi enfilados es media cuarta, o cuando yo veo la luz de alcance de otro barco, interpreto que estoy alcanzándolo y si dudo, estoy dentro de ese rango. Bien, para terminar la exposición, a lo mejor todo esto que he explicado, la interpretación de la regla número 8 sobre no estorbar el tránsito seguro, cómo se debe aplicar a la regla 9, puede parecer un poco caótico, ¿no? Entonces, déjenme adentrarnos un poco en la teoría del estudio del caos. El estudio del caos establece dos tipos de caos. Caos clase 1, que es el caos que no reacciona a predicciones. Imagínense ustedes que aquí en Vigo, que tienen tan buen tiempo, al menos mejor que en Gijón, diseñan ustedes un equipo para predecir qué tiempo hará mañana y compran muchísimos sensores, los de última tecnología, invierten en los mejores personal de SORWID para que les hagan los algoritmos más precisos, los mejores meteorólogos. Pues bien, al día siguiente, el tiempo meteorológico que vaya a hacer en Vigo les es indiferente lo que ustedes hayan pronosticado. Va a hacer ese tiempo, acierten ustedes o no acierten. Le importa que si el anticiclón de las Azores, que si la baja de Islandia y tal. Él hace en su caos, yo tengo este tiempo y lo voy a hacer. ¿Que me has acertado? Me parece muy bien. ¿Que no has acertado? Es tu problema. Pero hay otro tipo de caos, que es el caos número 2, que es el caos que sí reacciona a predicciones. Imagínense ustedes que hay un sátrapa y que ustedes han desarrollado un sistema que le dicen, mire, vamos a predecir cuándo usted va a tener una revolución social. Y le dicen ustedes al sátrapa, yo tengo un sistema que le puede a usted alertar de cuándo tener una revolución social. Y dice, uy, se lo compro. Y tiene que pagar un dinero enorme y le sale al sátrapa, va usted a tener una revolución social el 18 de marzo del año que viene. Entonces, ¿qué hace el sátrapa? Dice, empieza a introducir reformas sociales, invierte en sanidad, suelta a los presos políticos, coge a 2 miembros de gabinete, los hace de cabeza de turco, los acusa de corrupción para decir al resto de la población, mira, el sistema funciona y los corruptos los metemos en la cárcel, le dan 400 euros a los jóvenes para que lo gasten en entretenimiento, etcétera, etcétera. Llega el 18 de marzo y no hay revolución social. El sátrapa irá a reclamar su dinero y dirá, oiga, es que usted me han vendido un sistema que decía que tenía una revolución social el 18 de marzo y no lo tengo. Dice, claro, porque usted ha introducido una serie de medidas dentro del sistema que ha evitado que el caos se manifieste, porque esto es un caos clase número 2. Y miren, yo les tengo aquí, como ejemplo de caos número 2, les tengo puesto aquí la siguiente transparencia. Puerto de Ámsterdam. Lo que los quiero anticipar, hay un puerto en España que hace 2 semanas, por primera vez, para combatir el caos número 2, ha introducido un sistema de slotting, es decir, lo que en aviación civil siempre se conoce por el permiso de utilización durante un tiempo determinado de un espacio determinado, que además no se le da el slotting, no solamente se le da en los lugares de atraque, sino le da una ranura de entrada y una ranura de salida, y que lo que está haciendo es incorporar
el mayor estándar de seguridad que existe en un medio de transporte cuando dos sólidos están en movimiento, que es el caso de aviación civil, lo está incorporando a la explotación portuaria. Y creo que es un ejemplo que, por supuesto, que durante los próximos meses y posiblemente años, pues va a haber muchísimos desajustes que habrá que corregir, pero creo que es un ejemplo súper interesante y que debemos estar todos atentos. Nada más, yo con esto me despido y quedo a la disposición de todo lo que considere, si buenamente puedo contestar. Aquí estoy para lo que diga. Sí, buenas tardes ya. Soy Joaquín Monedero, secretario general de la Federación de Plásticos de España, gerente del Colegio Oficial Nacional de Plásticos de Puerto. Ha sido magnífica la exposición de estos ponentes y han traído a colación una preocupación grave que tiene el servicio de plasticaje en España, que es la introducción, no porque lo diga el colegio, sino porque así lo dice el artículo 23 del Reglamento General de Plasticaje, de informar de todas las situaciones, amenazas, anomalías que puedan afectar a la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad del buque, la contaminación del medio marino. Y es que los buques hoy día están sometidos a amenazas de actuaciones terroristas, y más en los buques de pasaje, en los ferries. Hoy, prácticamente, los únicos que suben al buque cuando llegan a la zona 2 de aguas portuarias son los prácticos. Ya ni siquiera los inspectores de sanidad exterior. Son los únicos que conocen perfectamente cuál es el ambiente seguro que hay en un puente, cuál es la posible amenaza que hay o que puede haber en un puente, y que pueden ellos informar de manera segura, rápida y eficaz a la autoridad portuaria. Para eso, a través de la industria del sector aeronáutico, se han creado unos dispositivos para que se lleven en el chaleco salvavidas y, si ve que hay una potencial amenaza dentro de ese buque, tocar para que esa señal llegue al centro de control. En el centro de control puedan detectar esa amenaza y llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nos estamos encontrando con un muro frontal dentro de puertos del Estado porque dicen que nosotros queremos participar del Comité de Protección de obligado cumplimiento para dar información de todas esas amenazas. Pero no lo dice solamente el Reglamento General de Plasticaje, lo dice el Reglamento de la Unión Europea, el 2017-352, que en sus considerando 39, viene a recordar la obligación que tienen los prácticos de informar de cualquier incidente que pueda afectar a la navegación segura del buque o constituir una amenaza. El reglamento es una norma de obligado cumplimiento desde el momento que entró en vigor en 2019. Ahora mismo tenemos muchas autoridades marítimas, portuarias, y yo creo que es el momento de, como también lo ha hecho Hernán del Frade, con ese artículo 23 que lo ha traído a colación, y he visto nítidamente que no solamente por activa en el Reglamento General de Plasticaje, en el 96, lo dijo ya el legislador español, la Dirección General de Marina Mercante, lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho la resolución A960 de la OMI, lo ha dicho todo el reglamento de inspecciones MOU, y os pido que hagamos una reflexión, sobre todo las administraciones, para que transmitamos a puertos del Estado la necesidad de implementar a los prácticos de forma gratuita, porque los prácticos velan por la seguridad, el safety y el security, no porque ellos quieran, sino porque así se le ha dado el mandato al legislador. Y este es un momento óptimo, porque no lo ha traído el colegio, lo ha traído Hernán del Frade, lo han traído los ponentes, y quería traerlo a colación para que en la retina, en la memoria, se quede. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mire, yo soy quizás el menos preparado de los que están aquí. Soy un directivo de un club náutico de aquí de Vigo, concretamente el Liceo Marítimo de Bouzas. Coincido con los ponentes en que la náutica de recreo efectivamente
causa grandes trastornos al tráfico marítimo, pero me gustaría hacer la siguiente reflexión. Es una actividad que no está arreglada en el sentido formativo. ¿No creen ustedes que hay malos marineros en el mundo náutico porque la formación es pésima? Se basa todo o casi todo en lo teórico y muy poco en lo práctico. Aquí no se hace ningún examen de habilidades prácticas a ningún patrón de PER, por ejemplo, y enseguida se le da una titulación para llevar barcos de 12 y 24 metros. Eso por un lado. Países como de nuestro entorno, como Francia, como Inglaterra, que tienen bastante más tradición marinera, hacen todo lo contrario. Se basa su formación prácticamente en prácticas y muy poca en teórica. Eso es una reflexión que hay aquí autoridades que seguramente tendrán algo que decir. Y en segundo lugar, quería también romper una lanza a favor de la náutica de recreo. Como ustedes saben, los clubes náuticos estamos siempre ubicados en zonas de abrigo, en dársenas, pero aquí se ha omitido cuándo es al contrario, que son las embarcaciones de apoyo como remolcadores que no cumplen la normativa de los 2-3 nudos que tienen que navegar dentro de las dársenas. Eso se da muy a diario, sobre todo aquí en la dársena de Bouzas, que es una dársena que hay astilleros, que hay mucha actividad de barcos entrando y saliendo y pesqueros. Era simplemente dejar esa reflexión. Sobre todo el tema de la formación, creo que ahí hay mucho por hacer. Muchas gracias. Es un buen reglamento, pero tiene un problema muy grave, que es un reglamento que no tiene sentido didáctico ninguno. Y esto creo que va directamente en lo que usted apunta, y es un error. Es un error porque es que el reglamento no lo tienen por qué aplicar personas que, digamos, estén 5 años recibiendo una cualificación muy elevada, sino que el reglamento lo tienen que poner en práctica personas que en su totalidad, además, no es que no hay una... Esta parte solo se aplica para reglamento y usted solo tiene que aprender con esta parte porque el resto queda usted exonerado. Pues no. Usted tiene que saberlo todo y es el gran problema del reglamento. Aparte que ya se nos ha quedado anticuado, tiene 50 años y la navegación no tiene nada que ver. Cuando se negoció el actual texto con lo que es ahora, no tiene sentido didáctico ninguno y tendría que tenerlo. ¿Por qué? Por lo que usted dice. Tiene que ser interpretado de manera sencilla y sobre todo sin ningún tipo de ambigüedad por parte de todos los usuarios. Y esto lo carece. Hola, buenos días. La distinción me pareció bastante complicada, pero vamos que entre no estorbar y riesgo de abordaje en un canal que por definición es angosto, no termino de entender la diferenciación entre el riesgo de no estorbar, que es previo al riesgo de abordaje, aunque yo siempre interpreté que el riesgo de abordaje en un canal siempre existía, en un canal angosto, si el barco que tiene que respetar la norma 9 no la interpreta, el riesgo de abordaje es inminente. El riesgo de abordaje se produce, uno, que yo vea al barco bajo una apreciación, un aspecto determinado, y además, no solamente por verlo por un aspecto determinado, a ver si así me logro explicar mejor. No, es que yo estoy viendo, yo sé que a los buques que me vienen por estribor los tengo que gobernar. Mira, me viene un buque por estribor, pero ¿a cuánto está? ¿A 12 millas? ¿A 12 millas hay riesgo de abordaje? Creo que la respuesta es no. Por lo tanto, no estoy en riesgo de abordaje. O sea, para que un buque deba maniobrar, tiene que darse y tener un comportamiento y perfilar su comportamiento. Ese comportamiento tiene que tener dos circunstancias al unísono. Que lo vea bajo una apariencia determinada y además que exista riesgo de abordaje. Solamente por el mero hecho de ver otro barco con rumbo convergente no tiene por qué haber riesgo de abordaje. Imagínese usted en situación de alcance. Sale usted de Lisboa con 12 nudos. Y a las 4 horas viene otro barco que sale a 12 y medio y van los dos a Venezuela. Supuestamente alguien podría pensar, no, es que está usted en situación de alcance días y días y días. No, es que no por el mero hecho de que el otro me esté viendo, esté a lo lejos y no haya riesgo de me esté detectando en el radar y me esté detectando 12 millas, no quiere decir que yo tenga que mantener mi rumbo y velocidad, que si no, nunca podría cambiar mi rumbo. Imagínese en Nordhinder, en el norte de Europa. Tiene que haber dos circunstancias para considerarse que yo debo llevar a cabo una maniobra de evasión.
que exista una apreciación, una demora determinada y un riesgo de abordaje. Sin embargo, no estorbar el tránsito seguro es anterior a esta etapa. Es que no tiene ni siquiera, mi obligación es que ni siquiera a ese barco que estoy obligado a no estorbarle el tránsito seguro haya riesgo de abordaje con él. O sea, yo le estoy viendo todavía en una etapa temprana que en un canal angosto será obviamente una distancia no muy elevada, le estoy viendo venir y digo, uy, ese barco viene en rumbo enfrentado hacia mí y por lo tanto, antes de que haya riesgo de abordaje, antes si quiere, perdone, empiecen a dudar en el puente de este barco. Es que la expresión en caso de duda se asumirá que existe riesgo de abordaje, está en la regla 7, antes de que en ese barco, perdóname la expresión, se empiecen a poner nerviosos, yo cojo y me aparto. No ha surgido ni siquiera riesgo de abordaje y yo he cumplido con mi obligación de no estorbarle el tránsito y el flujo dentro del paso canal angosto no se ve afectado. Debo hacerlo antes de que el riesgo de abordaje sea latente. Lógicamente, estas distancias dentro de puerto y en los canales navegables son distancias, digamos, escasas. Pero es el concepto, no sé si ahora se lo he podido aclarar o todavía lo he complicado mucho más, no lo sé, usted me dirá. No, sí, el concepto lo aclaró perfectamente. Pero digo yo que se confunde totalmente en un canal angosto y un canal de entrada. No, lo confunde los navegantes, porque el reglamento creo que lo interpretan mal, no solamente en este aspecto, sino en su conjunto. Pero si yo tengo una embarcación, voy a pescar perdonen la expresión, el chipirón, porque es muy típico en Gijón, la gente que tiene una lancha de chipirón y sabe que siempre que, si está en un canal angosto, supiera que siempre que le va a venir un buque mercante, él tiene que dejarle espacio suficiente con la debida antelación, creo que no habría ningún tipo de malas interpretaciones. Si aguanto hasta el último momento, espera que hay tiempo, espera que ahí llevan, tú no, tranquilo, etcétera, pues sí que esa ambigüedad y ese momento de incertidumbre que usted dice puede surgir. Pero si yo en el momento que veo saliendo entre la roja y la verde un buque mercante, mira, viene un buque mercante, salte de aquí porque no le podemos estorbar el tránsito seguro. Creo que no habría ningún tipo de interpretación. ¿Cuál es el problema? Que a veces interpretamos que tenemos más derechos de lo que nos corresponden y creemos que es el otro, o vamos a ver, esperamos que el otro tome una iniciativa de maniobra, etcétera, etcétera. Pero el reglamento en este sentido, que vuelvo a insistir, está obsoleto, pero fue un grandísimo reglamento en su momento y todavía mantiene el tipo. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias con embarcaciones de alta velocidad, con el ICE, incluso con el VHF, que no aparece el acrónimo VHF en todo el reglamento y es la herramienta primera a la que recurre el marino para ponerse en contacto con el otro barco cuando surgen estas incertidumbres, no están recogidas y creo que deben recogerlas. Pero, insisto, le puede parecer que se confunden porque el espacio que yo tengo para maniobrar en un canal angosto es mucho más pequeño, es entendible. Pero, insisto, si el navegante, el buque dedicado a la pesca, si la embarcación, el velero, en cuanto viera salir a ese mercante, se apartara y lo dejara pasar, no creo que hubiera una mala interpretación, una ambigüedad en este sentido. Pero no vengo aquí con vocación de oráculo de Delfos, ¿eh? El oráculo de Delfos, además fallaba más que una escopeta de feria. Quiero decir, yo les digo a ustedes lo que buenamente he interpretado con contacto con muchísimos marinos de muchísimas nacionalidades a lo largo de muchos años, la posición de privilegio que nos ha dado el Centro Jovellanos de acudir a muchísimos eventos y discutir estas cuestiones, y yo les dejo, se lo pongo sobre la mesa, lo que les parezca interesante, pues ténganlo en cuenta, y lo que no les parezca interesante, deséchenlo directamente, que hay muchas cosas en la vida que merece la pena atenderles, no lo que yo le estoy diciendo. Primero, ¿dónde viene definido lo de canal angosto? Que yo creo que no viene definido en ningún sitio, pero bueno. Entonces, ¿qué interpretas por canal angosto? Y la segunda cuestión sería si se podría considerar, a nivel general, todos los puertos, que toda la zona de practicaje se pueda considerar canal angosto. Vale, muchísimas gracias. Es una pregunta básica y le voy a contestar directamente. Lo más sencillo es que la autoridad competente lo declare como tal.
Aquí ya, porque efectivamente el reglamento, otro de los errores que tiene, y no solamente es la que carecemos de la definición de canal angosto, canal o paso angosto, lo consideró, en su momento lo consideraron implícita, lo cual no es así, porque habrá que ir caso por caso para que el juez, Dios no lo quiera, si hay un accidente, interprete que esto era un paso o canal angosto. Muchas veces es evidente, pero otras no lo es tanto. Ahí le doy la razón. Por lo tanto, ¿cuál es la solución más sencilla? La autoridad competente que la declare. Pero es que aquí en Vigo está. Aquí ustedes tienen en las Islas Cíes, corregirme, perdona Juan, si meto la pata, que no será extraño. Al norte y al sur de las Islas Cíes tienen ustedes 2 medidas de organización de tráfico, concretamente 2 vías de circulación. Y ahí la autoridad competente lo ha declarado como paso de canal angosto. No solamente estoy obligado a respetar el sentido de esa vía de circulación, sino que además debo ir navegando por la parte de estribor que más pueda. ¿Por qué? Porque es que no hay zona de separación entre estas vías de circulación. Entiendo que este ha sido el motivo por el cual la autoridad competente en su día lo juzgó. Y como no tengo zona de separación que separe flujos convergentes, pues lo que ha hecho es, mira, es una línea la separación, lo que hacéis es, en vez de ir pegados a la zona de babor, vais los dos pegados a la zona de estribor y más margen de seguridad. ¿Esto sucede en más sitios? Pues sí, todos los puertos de Baleares tienen considerados por normativa y por la autoridad competente pasos angostos, las entradas y salidas de sus bocanas. Está puesto en la normativa. Por ejemplo, que estábamos antes en la zona, nombrando Troya, que estaban Dardanelos, pero si seguimos hacia el Bósforo, aparte de ser un canal navegable, las autoridades turcas decidieron calificarlo como paso angosto. Y hay un dispositivo de separación de tráfico, hay vías de circulación y además es canal angosto. Luego no puedo ir por donde yo considere oportuno en la vía de circulación. No, tienes que ir por la parte de estribor siempre que puedas hacerlo con seguridad. Luego tendremos que ir caso por caso, si hay accidente, para considerar si ha sido paso canal angosto. ¿Cuáles pueden ser las pistas? Pues usted como marino lo sabe mejor que yo. Puedo llevar ya a cabo una maniobra de evolución de 180 grados, pero insisto, ya estamos en una etapa posterior, que aquí hay expertos maritimistas que seguro que pueden ponernos muchos casos que se hayan surgido. Ya estamos en una etapa posterior de interpretación, pero una pista se la doy yo. ¿Puedo llevar a cabo una maniobra de evasión a una banda a otras sin ningún tipo de perjuicio como lo puedo tener en alta mar? Por ejemplo. Lo más sencillo, autoridad competente. No os estoy dando trabajo. Don Carlos. Por favor. Quería hacer una pregunta a don Carlos. Soy práctico del puerto de Málaga. Bueno, primero felicidades por la exposición. Y la pregunta es, desde el punto de vista jurídico, en el caso de que se produzca una colisión entre 2 buques con práctico a bordo, pero que se ha acordado un práctico con el otro pasar de una determinada forma, incumpliendo el CORREG, ¿tienen alguna responsabilidad porque no han cumplido el CORREG o porque no han cumplido como lo habían acordado cruzar uno y otro? Póngamelo más fácil. Quíteme el práctico de los barcos, por favor. Bueno, sin práctico. 2 barcos sin práctico. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Sí, cuando 2 barcos acuerdan, claro, hay que ir caso por caso y es cuidado que en un juicio no va a ganar siempre el que tenga la razón objetiva, va a ganar siempre el que tenga la parte que mejor le defienda. Esto, desgraciadamente, es así desde que se inventó el mundo de derecho. Sin embargo, por generalizar, cuando dos barcos acuerdan una maniobra contraria al CORREG, como usted dice, yo entiendo que están en muy mala posición de defensa, incluso aunque uno de ellos haya hecho una gravedad. Por ejemplo, el famoso port-to-port, que seguro que es lo que usted está poniendo sobre la mesa, ¿no? El port-to-port significa que yo caigo a estribor, vale, quieras o no. Pero el green-to-green, busquen en el Standard Marine Communication Phrases, que todos los han estudiado en las carreras, busquen green to green o port to port. No hay cosa más ambigua que ello. El green to green a muchos marinos les combina ¿a qué? A pasar verde con verde, y esto que me va a motivar a mí a caer a babor. No está prohibido a caer a babor. Es más, en algunas circunstancias de visibilidad reducida se admite e incluso me puede llegar a obligado. Pero es cierto que la maniobra a babor está fuertísimamente condicionada a lo largo de todo el texto. A lo largo de todo el texto. Si
usted hace un green to green porque lo acuerda por el VHF, green to green, verde con verde, y los dos barcos colisionan, el 50% culpable, entiendo yo, que los dos están en una posición, no me atrevería a decir que no negativamente ni que sí tasativamente, porque habría que ir a las circunstancias del caso. Y además que un pequeño dato que no tengamos sobre la mesa me puede hacer saltar todo sobre los aires, pero en ese caso yo creo que serían los dos barcos culpables. Y ahora aquí viene la cuestión que usted me dice, que no, es que además están los prácticos. Entonces yo le hago una pregunta, ¿qué es un práctico? Bueno, se lo hago a Joaquín Monedero. ¿Qué es un práctico desde el punto de vista técnico? ¿Cuál es su relación con el capitán, Joaquín? Que lo vas a contestar 20.000 veces mejor que yo. ¿Qué es el práctico en relación con el capitán? ¿Qué es? ¿Su superior inmediato que debe obedecerle ciegamente o qué es lo que es? En España es un asesor técnico del capitán del buque, un advisor. En otros países puede tener el conning del barco, pero en España, conforme a nuestro reglamento de la Unión Europea, hemos pasado a ser guía. Ya nos vamos a guía, puede ser director de la maniobra, pero en España el reglamento, la asesor. Responsabilidad, ¿quién está siempre? El capitán. Sí, lo que pasa que es una responsabilidad que es, claro, que esto, a efectos prácticos, muchas veces quien asume el CUN indirectamente es el práctico, ¿no? Pero si nos vamos a intentar contestar una pregunta, el responsable sería el capitán y esos barcos serían culpables, entiendo yo. Que si el práctico tuviera responsabilidad o no, Joaquín, tú podrías decir, en cuanto a esa asesoría técnica, ¿ha sido oportuna o no oportuna? Y ha sido, ya si nos ponemos dramáticos, dolosa o no dolosa, ¿no? Pero vamos a ver, ¿ha sido oportuna? ¿No ha sido oportuna? Lo que se considere en ese instante. Pero en principio, la responsabilidad de los barcos y un green to green, lo veo muy complicado. Si quieres añadir algo, Joaquín. No, lo has dicho perfectamente. Hola, buenos días. Soy Ramón y vengo de Alicante. Nosotros tenemos en el puerto más de 900 atraques de barcos de recreo, una escuela de vela, una escuela de remo y cientos de motos de aguas. Es un problema continuo y que más o menos resolvemos intentando hablar con los clubs náuticos, también tenemos mucha ayuda a la Guardia Civil, pero para mí quizás el principal tema es la visión que tiene el capitán y el de la embarcación. Pasarle a lo mejor 50 metros una embarcación al barco, estar parado, que el barco pasa 50 metros, a lo mejor al de la embarcación le parece suficiente espacio para no causar ningún problema. El del capitán del barco te está diciendo que se aparte ya. Nosotros con el tema de los cruceros tenemos muchísimos problemas porque a veces tardamos más de media hora, 40 minutos en desatracar porque se niega a mover el barco simplemente porque están entrando embarcaciones por la entrada. Es un tema importante, pero yo creo que es más bien, bueno, hace poco decía Joaquín lo de denunciar. Nosotros muchas veces nos vemos obligados a denunciar, pero por tema de capitán. El otro día tuvimos que denunciar a un remero porque le cruzó la popa al capitán que venía maquinatas a 2 nudos. ¿Riesgo de abordaje? Ninguno. Pero cuando vio que se le metió en la popa y dejó de verlo, dijo, ese tío quiero que lo empluméis. Y así está la cosa. Entonces los riesgos se ven de diferente forma, de la embarcación o del mando del capitán, nada más. Bueno, me parece una reflexión muy interesante, pero vamos a ver. Yo siempre he partido de la opinión que para aprender a navegar, que en las escuelas de náutica tenía que ser obligatorio, lo primero, tener un conocimiento muy importante de la navegación a vela. Si usted coge cualquier libro de navegación del siglo XVI, no encontrará, en los libros de navegación del siglo XVI, no encontrará cómo se deben orientar las velas, cómo se toman rizos, cómo las vergas, las distintas maniobras, cómo se fachea. No, porque se suponía que la persona que iba a estudiar náutica, eso lo llevaba ya en la sangre. Y yo creo que una persona que sabe navegar a vela será un extraordinario marino, o al menos tendrá un recorrido más corto. Luego, todo mi respeto a la navegación a vela. Pero por decir, como lo han solucionado en otros países, desgraciadamente, si en un momento dado la concienciación no funciona, tendremos que tener en cuenta lo que ocurrió en este país con el carnet de conducir.
Yo cuando iba a Málaga, todos los veranos, a mí me adelantaban hasta los camiones. Y de repente empiezo a bajar a Málaga y soy yo el que adelanto a todo el mundo. ¿Y qué estaba pasando? La gente se estaba quedando sin puntos. Y entonces la gente, cuando les empezaban ya todas las campañas estas que vivimos desde que éramos niños de concienciación, a la gente le hizo callo en su conciencia y no funcionaban y dijeron, no, pues ahora vamos a la parte punitiva. Y de repente, pues yo insisto que conducía muy despacio, empecé a adelantar a todos los mundos y con el mismo coche. ¿Por qué? Porque la gente, desgraciadamente, no en el ámbito deportivo, sino en cualquier tipo de ámbito, cuando la sanción está presente y es real, tomamos otro tipo de conciencia. Y entonces, buscando un equilibrio, que las sanciones sean proporcionadas, si en un momento dado, después de una campaña de concienciación y de explicar claramente, de ver este riesgo latente que están en los puertos, produciendo sobre todo en los puertos que tienen la marina dentro, que son no solamente Alicante, ya lo sabe usted, hay Las Palmas, por ejemplo, y hay muchísimo, Mallorca, si no me equivoco, Palma de Mallorca también, y muchos puertos que tienen la marina dentro, y esto produce un desequilibrio dentro de la seguridad grande, pues habrá que tomar una serie de decisiones. Y también decir una cosa. Claro, este es un caso extraordinario y muchos de ustedes lo conocen. Ocurrió en Southampton. Southampton, los buques cargados de crudo tienen una zona de exclusión respecto a la náutica deportiva de 1.000 metros por la proa, 1.000 metros por la popa, 100 metros por babor y 100 metros por estribor. Esto es una medida desde el punto de vista cinemático absurda, pero esto lo hacían porque el control, el equipo que tenían Transax tenía esa manera de asignar esta zona de exclusión a los buques que estaban navegando. Y entonces ocurrió el Atlantic Chester con un Nuxen, venía un Nuxen cargado de crudo y los barcos no pueden no solamente estorbarle el tránsito, sino que no pueden invadir este área de dominio, por así decirlo, alrededor del barco. Y un velero que estaba en regata se despreocupó totalmente de regata y eso que iba a la embarcación de práctico alertando a todos los navegantes deportivos de oiga, que no usted se puede acercar, que esto es subiendo el Solent, un buque cargado de crudo, 80.000 toneladas, no les crucen, pues no, un velero le cruzó la proa al mercante, hubo una colisión y encima el que peor parado salió fue el velero, que se quedó sin palo, que pasó muy cerca de la proa y el ancla le arrancó el palo al velero y hubo un juicio. ¿Y sabe usted cuál fue en Inglaterra? Recuerdo el nombre del juez Collyway. Collyway le impuso al velero, por invadir la zona de seguridad del petrolero de la Nuxen, 120.000 libras. Repito, 120.000 libras. Yo nunca había visto una cantidad así, que son unos 150.000 euros y además hace 6 o 7 años estamos hablando. Esto, desgraciadamente, yo le puedo asegurar que hoy en día en el Solent a ningún velero se le ocurre cruzarle la proa a ningún buque mercante porque esto ha corrido como por los pantalones, como la espuma. Es algo que yo no estoy de acuerdo con las sanciones de este nivel tan elevadísimo. Fueron motivados de que eran 120.000 euros porque dijo el juez, es que además el patrón de esta embarcación era un oficial de la Armada del Hermaetty Coast Guard que debería saber perfectamente el peligro que estaba involucrando a un buque cargado de crudo a todo el medio ambiente del Solent. Según él eso era algo que ejerció, fue uno de los motivos de que esta multa fuera mucho más exagerada. Yo he visto hace poco en Estados Unidos, en un canal angosto, una embarcación no era deportiva, uno que cruzaba sin motivo ninguno a un ferry $18.000, sigue siendo para mí cantidades desorbitadas y no habría falta llegar a tanto. Si mis campañas de concienciación no funcionan, pues probemos con pequeñas sanciones, pero que la gente sepa que mis actos tienen siempre unas consecuencias, que nadie puede, como decía Víctor Frank, nadie puede ser libre si no es responsable de sus actos y que al menos pequeñas sanciones fueran involucrando a la gente, sanciones que no están por un efecto recaudatorio, sino por decirle a la gente, mira, esto ocurre, si tú no haces esto y la gente toma conciencia. Yo creo que llegados al caso, si no pudiéramos, podría ser una solución. Hola. Fernando, buenos días, estás muy callado. Cuando vosotros
vais un expediente por denuncia o de motu propio, la famosa orden esta que hemos citado aquí tanto, ¿la tenéis en cuenta para llevar a cabo la infracción? No, no, porque es que opino completamente diferente a vosotros, ¿vale? Entonces, que opine diferente no quiere decir que tenga razón, tampoco. O sea, es decir, la orden del 64 es una orden que surgió así, espontáneamente, porque no viene como medida de ningún reglamento de abordaje, para prevenir los abordajes. El primer reglamento que hubo fue como anexo al convenio SOLAS del 60 y entró en vigor el 65, con lo cual la orden del 64 no puede hacer referencia a un reglamento que todavía no existía. Pero es que esa orden, a continuación, viene a la Ley de Navegación Marítima y concretamente en el artículo 27, creo que es, perdona y así ya empiezo yo a hablar un poquillo, ¿vale? Perdón. No. Sí, dice, todos los buques, sin excepción, esto es una ley, ¿vale? Dice, deberán ajustar su navegación al cumplimiento de las reglas, luces, señales, rumbo y gobierno contenidas en los reglamentos aplicables, en particular el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar. Yo creo que esto fulmina a la orden del 64. Con independencia de que cuando entró en vigor el convenio del 60, sí permitía la aplicación de esa orden. Es decir, que esa orden, a pesar de ser anterior, cuando entró el reglamento del 60, efectivamente, el del 60 ponía, la regla 30 decía, del reglamento de abordajes, decía, ningún extremo de las presentes reglas impedirá el uso de reglas especiales debidamente dispuestas por las autoridades locales relativas a la navegación en cualquier puerto, río, lago o aguas interiores, incluso en las superficies reservadas a los hidroaviones. Es decir, establecía unas reglas, pero que las autoridades correspondientes podían hacer lo que quisieran. Bueno, pues esa orden entra de esa... Pero ¿qué pasa? Ahora en el 72 ya no hace falta que venga la Ley de Navegación Marítima del 14, no. El reglamento del 72 es que dice que deben cumplirse, ¿no? Exactamente, que deben coincidir en todo lo posible. Es decir, que las embarcaciones menores invierte completamente, dice, tienen que maniobrar a las mayores, es que es un cambio de 180 grados, es que no cumple el reglamento. Es, para mí, en mi opinión. Después, vamos a ver, la palabra estorbar, yo me tomé la molestia en ver cuántas palabras en el reglamento de abordajes viene la palabra estorbar, y son 10, de las cuales 8 son completamente objetivas. ¿Por qué? Porque son objetivas, es decir, los buques dedicados a la pesca no pueden estorbar el tránsito seguro, pues no sé, en un dispositivo, los buques de vela, claro, pues tampoco. Todo el mundo sabe cuando está dedicado a la pesca y todo el mundo sabe cuando está navegando a vela. Pero lo que no sabe todo el mundo es que dice, yo debo maniobrar a las embarcaciones mayores de 20 metros. Pero, ¿y cómo lo sé yo? ¿Yo cómo sé que tu embarcación es mayor o 20 metros? Es que no lo sé. Si yo tengo una de 18 y tú una de 19, pues no sé cuál es la mayor, de verdad. O puede ser de 21, es que tampoco lo sé. ¿Tienen que llevar AIS? No tienen que llevar AIS, no están obligados. Después, otra cosilla que me gustaría también recalcar es lo siguiente. Yo no digo que sea un problema para los prácticos, porque lo es muy importante y para la seguridad. O sea, el tener cierta preferencia. Pero cuando el reglamento no se lo da, pues no se lo da. Entonces, yo sé que esto va en contra de todo lo que pensáis vosotros, ¿no? Porque es así, me lo imagino. Pero, por ejemplo, a título de ejemplo, en los dispositivos o en el canal Angosto, que para mí lo que se hizo en Vigo es contradictorio. Primero, el dispositivo no tenía por qué estar ya, porque no cumple ninguna de los objetivos que dice la OMI para que sea dispositivo. Es decir, tiene un calado, bueno, 35 metros canal norte, 50 metros canal sur. No hay cruce, porque es que no hay cruces en esas vías. No hay zona de convergencia. Entonces, ¿para qué un dispositivo? No lo sé. Yo tengo la opinión, y siempre fue de la opinión, de que antes, donde había una milla para maniobrar, ahora resulta que los barcos están limitados a 2 cables, a 300 escasos metros. Donde antes teníamos casi, pues 3.000 y pico, ¿vale? Metros. Pues no, pues ahora se redujo. ¿Y contradictorio por qué?
Porque por una parte el canal angosto me dice que yo tengo que navegar por la parte de mi estribor, lo más cerca posible, sin peligro. Y el otro dice que tengo que navegar por la vía de circulación apropiada. No es muy compatible los dos, ¿vale? Pero por otra parte, vamos a ver, vamos a coger una embarcación en la zona 6 y en la zona 7. En la zona 6 de recreo, por supuesto. En la zona 6 puede navegar hasta 2 millas, es decir, se pueden meter en los dispositivos. Cuando un dispositivo se implanta, por lo menos lo que dice la OMI, es que hay que darle a las embarcaciones la posibilidad de que sepan dónde están. Porque es que si no saben, es que no lo saben. Bien, ¿qué hace la Administración? Bueno, pues os lo puedo decir. Primero, ¿tienen que llevar cartas de navegación? No. ¿Tienen que llevar alguna aguja, un compás? No. ¿Tienen que llevar VHF? No. Entonces, el ejemplo que decías tú, de decir, mire, oiga, es que yo estoy navegando a vela y usted es un motor. ¿Usted qué hace? Es que eso ya no es posible. Porque ¿cómo se dirige? Es que no tiene VHF. Si quiere intervenir el centro de salvamento, ¿cómo va a intervenir? ¿A quién llama? Entonces, o una de dos, o ponemos medios para que todos sepamos dónde estamos, o quitamos los dispositivos y cada uno que se apañe. Ahora, yo no sé por qué tanta reglamentación. No sé si fuiste tú o fue tu compañero el que dijo que, efectivamente, los barcos, cuando se están aproximando, pues llevan un régimen de máquinas que tienen su maniobra bastante restringida. Bien, pues ¿por qué no aplicamos el reglamento? ¿Por qué los prácticos, cuando lo suben a bordo, le dicen al capitán, capitán, ponga las bolas o las luces de capacidad de maniobra restringida? Ya sé que es por la naturaleza de su trabajo, ¿vale? Pero bueno, en ese momento están haciendo un trabajo donde la maniobra está muy restringida. Los que estudian ¿cómo se llaman? Los programas de PER, de patrón de yate, capitán de yate, estudian el reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar. Eso es lo que estudian y eso es lo que saben. Entonces, si este señor le dice al práctico esto y el otro, y hay un accidente, este señor está salvado, porque es el otro el que ha fallado. Eso para empezar, porque cada uno tiene que mirar sus responsabilidades, ¿vale? Pero insisto, o sea, por otra parte, si estuviera en vigor la orden del 64, es que nos debería caer la cara de vergüenza, porque ¿cómo es posible que desde el 64 hasta 2022 no forme parte de los estudios de náutica, de recreo? Porque se estudia el reglamento de abordaje y no se dice, pero miren, además, con atención, porque cuando naveguen ustedes por un puerto, se invierten todas las normas. Bueno, yo, si hay esas condiciones, no tengo ningún inconveniente en que se haga lo que se quiera, ¿no? Pero creo que va a ser más conflictivo por los temas que dije ahora, de que no nos podemos situar, no podemos hablar y no podemos hacer nada, porque la Administración pues, no pone los medios. El otro se va a pensar que tiene preferencia y seguramente la tiene. Pero me temo que es una batalla perdida, pero esa es mi opinión. Vale. Empezamos con la famosa regla 27 de la Ley de Navegación Marítima, ¿no? Es que tienes el texto ahí, yo lo estoy hablando de memoria, pero la regla de 27 creo que se titula, corrígeme, reglas de rumbo y gobierno y navegación entre hielos. No. ¿No se titula así? El apartado 2 es el de hielo. Sí, pero ¿cómo se titula? Sí, pero dice que trata, el apartado 1 trata de las reglas de rumbo y gobierno, que dice que es un tema interesantísimo y dice, el reglamento se cumplirá, todos los buques cumplirán sin excepción el reglamento. Claro. Y luego dice, habla de la navegación en el punto 2 entre hielos, porque, corrígeme, que esto está en el título primero de la ley y cuál es el ámbito de aplicación de la ley. De los buques en todas las aguas de todo el mundo. Luego, esto es aplicable a los buques nacionales, no solamente en España. Lógicamente, en España no tenemos hielo, sino que es en todas las partes del mundo. O sea, tenemos que situar la regla 27 porque lo que tú has dicho sí que es, por ejemplo, a mí no me preocupa que diga que se cumplirá sin excepción. Faltaría más. El CORREC es un convenio internacional debidamente publicado en el Boletín Oficial del Estado y que, por lo tanto, es ley en este país. No es una ley, es una superley.
O sea, según nuestra Constitución, está por encima del resto del ordenamiento interno y ninguna norma de carácter inferior le puede corregir. Luego, esto de que el reglamento se debe cumplir sin excepción, a mí la derivada que viene de ahí me viene más, fíjate, de lo que estamos hablando, de otro tema interesantísimo y que tenéis aquí muy cerca, es del uso de la zona de navegación costera entre Vigo y La Coruña, de posibles permisos que se puedan otorgar a buques que vayan navegando por dentro cuando tienen más de 20 metros. Sería una cuestión que a lo mejor esta interpretación sería para otro debate, obviamente, pero yo espera, voy a... porque son tantísimas cosas. Estoy completamente en contra, vamos. No. Bueno, ¿estás de acuerdo que eso sería un tema a analizar? Sí, vale, es que el Estado no tiene competencias para infringir los reglamentos. Claro. Las tiene el propio capitán. Cuando el capitán dice, estoy en peligro, salgo, lo hace. Y pues tendrá que demostrarlo. Pero es que no hay ningún procedimiento que le otorga al capitán el infringir un reglamento de abordajes. Porque si le dan una autorización y mañana hay una colisión, le va a decir, el abogado va a decir, mire, yo me amparo en esta autorización, ¿verdad? Claro. Y vas a pagar tú, yo y todos esos señores. Claro. Así que yo miraría el artículo 27, que que como sabes que lo que busca la Ley de Navegación Marítima es, por ejemplo, habla muchos del derecho de paso inocente, el derecho de paso en tránsito y de una serie de cuestiones recogidas en la reglamentación internacional, consolidarla en nuestro ordenamiento interno. Pero yo no creo que eso contradiga en ningún sentido lo que estamos hablando. Para empezar, vamos a quedarnos con la regla 9 del reglamento, que eso ya, y si quieres luego apartamos un momento lo de la orden del Ministerio de Comercio, que creo que es del Ministerio de Comercio. El reglamento, lo que acabamos de ver, dice claramente que a las embarcaciones de vela no puede estorbar el tránsito de buque a un buque que solo puede navegar con seguridad. Si me dices tú que esa embarcación de vela no tiene AIS, no tiene radares, sí, pero hay un sistema que se llama la parte C del reglamento y la parte D del reglamento que se llama luces y marcas. Y con las luces y marcas el reglamento está diseñado para que tú sepas en qué otras circunstancias está el buque. Por eso se divide en 3 secciones, porque cuando yo le veo las luces y las marcas, puedo operar en consecuencia y cuando no le veo las luces y las marcas no sé quién es y por lo tanto en visibilidad reducida yo tengo que iniciar mi propia maniobra de evasión por lo que dices tú, porque no lo sé o le escucho una señal fónica de buque que se llama hampered vessel, cualquier tipo restringido, que es una señal larga, 2 cortas, ya significa que de ese barco, que puede ser un velero, que puede ser un buque de capacidad de maniobra restringida, que puede ser un buque sin gobierno, yo ya sé esa información. No hay el VHF, no está en el reglamento. Yo toda la información la tengo que tener por las luces y por las marcas. Si no tengo esa información, estoy en visibilidad reducida y, por lo tanto, tengo que alejarme del escenario, que sería mucho más complejo analizar, pero lo podríamos hacer. En cuanto a lo de maniobra restringida, que digan los prácticos. Es que, como tú lo has apuntado, porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo, tú dices, hay que hacer una clarísima distinción entre, que parece que es lo mismo, pero es que es justo todo lo contrario, entre buque sin gobierno y buque de capacidad de maniobra restringida. Un buque sin gobierno es una circunstancia excepcional por la cual yo no puedo, y no deseada, atención, excepcional y no deseada, o que yo no he tenido una intencionalidad para que eso se produzca, que yo no puedo llevar a cabo una maniobra de evasión. Sin embargo, en capacidad de maniobra restringida es justo todo lo contrario. Es un buque que ha sido diseñado para cuando trabaja intencionalmente tener la capacidad de maniobra restringida. Un oceanográfico, un buque de recogida de minas, por ejemplo, un portaaviones cogiendo y sacando aviones, un remolcador, etcétera, etcétera. El buque de capacidad de maniobra restringida lo es conforme a su naturaleza de su trabajo. Luego, yo no le puedo decir a otro buque, si yo no soy en estos supuestos, yo no le puedo decir al otro buque, manióbrame tú, que tengo yo la capacidad de maniobra restringida, porque el otro dirá, ¿dónde están tus luces y tus marcas de... ¿Eres una draga? ¿Eres un buque oceanográfico? ¿Estás limpiando minas sobre el fondo del mar? Perdona, pero la lista sabes que no es exclusiva. Dice, sí, hay 2 casos... A título de ejemplo, dicen esos casos y se paran. Pero eso no quiere decir que no haya más. Sí, bueno, espera. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que lo que quería ligarte, que es muy difícil que un buque mercante tradicional, vamos a hablar generalizando, pueda ser considerado como buque de capacidad de maniobra restringida porque no ha sido diseñado para tal. Pero sí que hay 2 supuestos, haciendo lo que dices tú. Uno es muy claro, que se producía, algunos de ustedes se tienen que acordar, tú seguro que Fernando, hace muchos años, cuando no había esta proliferación de medios de salvamento, era muy habitual que un buque mercante pudiera remolcar a otro.
Y hay muchas fotos. Y entramos en Internet y vemos buques mercantes remolcando otro mercante. No ha sido diseñado como remolcador, pero sí tenía, como dices tú, la capacidad de maniobra restringida. Hay otro caso que está mal traducido en el BOE, hablando de vergüenzas, que muchas estoy de acuerdo contigo. En el BOE, si ustedes cogen la definición de buque de capacidad de maniobra restringida que está poniendo sobre la mesa Fernando, y que es interesantísimo porque sí que afecta a su trabajo directamente, dice: se considerará como buque de capacidad de maniobra restringida todo buque transportando cargas o personas, mercancías o personas. Así lo pone. Un error de traducción catastrófico que, fíjate, Fernando, no hemos sido capaces de corregir 50 años después, porque en inglés lo que dice es transferring. En navegación, underway, transferring, es decir, está navegando y estoy haciendo un transferring, por ejemplo, de combustible o de personas. Y han pasado 50 años y este error de traducción, en el BOE, hoy en día, si entramos en cualquier buscador, no le van a encontrar ustedes transfiriendo. O, como se dice técnicamente, cuando un barco, que esto ocurre muchísimamente en la bahía de Algeciras, cuando estoy haciendo, estoy cambiando de tripulación, estoy pero navegando o estoy haciendo combustible. Esto no lo hemos logrado corregir. Eso por una parte. Pero por otra parte, la diferencia, no nos debemos rasgar tanto en la vestidura de que si es derecho dispositivo, que si no, bla, 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 entre la orden de 1964 y el propio reglamento. Es que el propio reglamento es muy paralelo en mi opinión, y a riesgo de estar equivocado, es muy paralelo a la orden de 1964. Lo que hace la orden de 1964 es el criterio de no estorbar el tránsito seguro al llevarlo a los canales de acceso. Por ejemplo, en el caso de Gijón, que es de donde yo soy y trabajé muchos años, son unos canales que pueden tener 2 y 3 millas. O sea, estamos hablando de muchísimo. Es el único que se diferencia, la orden del 64 y la regla número 9, en que le da más protección, al mercante le da exactamente la misma. Y le da más protección a los buques comerciales, por ejemplo, los remolcadores, que puedan estar operando, o lanchas de práctico, que puedan estar operando en la zona. Y luego, importantísimo, otro tema que también, Fernando, a ver si quedamos otro día y si nos invita alguien, porque no creo que nos invite a nadie porque están con un hambre de comer tremenda y les estamos aburriendo. Pero el asunto del dispositivo, ¡oh, qué guay! Bueno, para empezar, estamos hablando, normalmente decimos dispositivo de separación de tráfico, cuando en realidad, y además que estás citando la ley de navegación marítima, que tiene un error catastrófico cuando trata de estos temas, el artículo 30, que lo tienes ahí, estamos hablando de medidas de organización de tráfico, no estamos hablando de dispositivo, estamos hablando de un concepto superior, de la resolución de la OMI 517-14. Es decir, el dispositivo es una de las muchas medidas de organización de tráfico que contempla la regla 10 del SOLAS capítulo 5. Es decir, contempla zonas a evitar, zonas de navegación costera, áreas de confluencia, zonas de precaución, como tenéis aquí, vías de circulación, un sinfín de posibilidades que yo puedo, la autoridad competente, mejor dicho, puede aglutinar, diseñar y en una zona que puede considerar que el riesgo de abordaje o de varada es muy elevado, puede implementar en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre en Vigo? A mi juicio, que yo desconozco si se ajusta o no se ajusta a las necesidades de la navegación. Eso lo sabrán ustedes porque lo trabajan todos los días y lo ven todos los días. Pero no ha sido elevado a la OMI. ¿Por qué? Porque está en aguas interiores. Claro, y en aguas interiores la autoridad competente puede implementar esta serie de medidas si lo considera necesario. Sí, y una cuestión, Fernando, y que ya que están todos ustedes aquí, y si esas medidas no son efectivas, por lo que estás apuntando, Fernando, que por supuesto que tienes razón, la propia autoridad competente tiene la potestad de cambiarlas y modificarlas. Súper sencillo, no hay que elevarlo a la OMI, lo puede hacer directamente y solamente hay que escuchar a todas las partes. Antes dijo la palabra mágica en otra ponencia, alguien dijo stakeholders, que es una palabra súper chula inglesa. Reunimos a todos los stakeholders, nos ponemos de acuerdo y que a lo mejor no hay que tirar todo, pero habrá que reajustar a las necesidades reales de la navegación a algún punto. Y eso es una competencia de la autoridad competente y además inmediata y que puede ejercer. Y que no pasa, y yo creo que no pasa nada. O sea, si todo el mundo discrepa y dice, pues yo esto creo que no es efectivo, esto no creo que es tal y cual, y se ponen y se llegan a un acuerdo. Y no sé si dentro de todas las cosas muy interesantes que apuntabas, quedaría alguna otra cosa por debatir, que creo que es muy interesante. Y solamente, Fernando. Nada, solamente bueno, que el francés y el inglés son los únicos idiomas válidos para el reglamento de abordajes. Tienes razón. Ahí nosotros, cuando lo hemos trasladado al BOE, lo que es el reglamento, la regla 13 lo ponemos como alcance.
que no se alcance, es adelantamiento, ¿vale? Porque tú coges, viene un barco por aquí, tal, pues te alcancé. ¿Y ahí qué pasa? Pues no pasa nada más. Sí, la regla 13 tendría que ser adelantamiento, no alcance, ¿vale? Bien, vamos a ver. Los dispositivos se ponen pues cuando existen unos antecedentes, ¿no?, de accidentes que tratas de evitar. Yo, desde que estoy en la Capitanía Marítima, llevo 30 años, no recuerdo antes del dispositivo que hubiese accidente alguno, ninguno. O sea, ¿hay otro motivo? Pues no. ¿Se pone el dispositivo? Pues hubo 2 accidentes muy graves en el propio dispositivo, ¿vale? Uno con resultado de muertes y otro pues casi a punto, ¿no? Yo creo que había que dar una vuelta a ese dispositivo, ¿vale? Después, sobre la presunción de veracidad de los prácticos. Los prácticos, a mí me perdonáis, pero no tienen presunción de veracidad, ninguna. Ni es un informe cualificado, en absoluto. El que esté en el reglamento de abordajes, que sea una obligación, yo también estoy obligado a denunciar si veo un asesinato, pero a mí no se me va a dar ninguna presunción de veracidad por ser el que denuncia y que lo vio. Y estoy haciéndolo en cumplimiento de una obligación. Otra cuestión es que estamos hablando de 2 cosas. Una cuestión es que si tú, como práctico, dices, mire, este barco va sobrecalado, es que está fallando la máquina, es que no sé qué, no sé cuántos, es que la escala de práctico es una mierda. Ah, entonces sí, denuncia, porque se irá a la inspección, y esa gente sí que tiene presunción de veracidad y en consecuencia irá adelante. Como práctico tienes presunción de veracidad para denunciar al capitán, pero no para denunciar las situaciones. No, perdona, no tienes presunción de veracidad, no, en ningún caso. No, digo, porque en una no te enfades, ni mucho menos. El legislador dio un mandato en el artículo 295 del texto refundido de la Ley de Puertos, que era en la necesidad de aprobar el Reglamento de Explotación y Policía de Puertos en el año 92. Estamos en 2022, no tenemos todavía el reglamento, pero dice en el artículo 295, dice, ese reglamento llevará anexo un modelo de ordenanzas portuarias que tendrá que ser aprobada cada ordenanza portuaria, igual que ocurre en una ciudad. La regulación del tráfico en una ciudad la hace la ordenanza portuaria correspondiente. Si hay ausencia de norma, no hay infracción, porque no he incumplido ninguna norma. Como bien dice Fernando, yo soy también abogado, capitán, doctor, como bien dice Fernando, una norma del año 64 es obsoleta. ¿Por qué? Pues porque me está diciendo que es válida tanto para las playas, para los puertos, cuando todas las competencias antes las tenía la Armada, con funciones civiles, tanto en el puerto, en las aguas portuarias, desde el cantil del muelle hacia la mar, era competencia de la Administración de Marina, en las playas 3/4 de lo mismo, pero hoy nos estamos encontrando que hay muchas autonomías, muchas autoridades. Por tanto, si el legislador dio un mandato a Puertos del Estado para que hiciese el reglamento y el reglamento un modelo de ordenanza y se aprobasen esas ordenanzas portuarias, serían específicas para cada uno de los puertos, porque lo que vale para Vigo no vale para Denia y lo que vale para Denia no vale para Algeciras. Por tanto, querer hacer con una norma del año 64, estirarla tanto como el chicle para que todo sea válido, desde mi modesto punto de vista, es un error craso y es inseguridad. Y ya por último, se está permitiendo en determinados puertos navegaciones, embarcaciones menores de 4 metros que crean unos riesgos tremendos y no se precisa de ninguna titulación. Puertos como Denia, puertos como Ibiza, aparecen señores que incordian, desconocen totalmente las rules, el reglamento de abordaje, las ordenanzas, y cuando el barco pita con el práctico, dice una pitada larga, a ver si se entera, el otro le aplaude porque se cree que le está saludando. Es decir, tenemos que ser conscientes de que o cumplimos el mandato del legislador, haga usted el reglamento, apruebe el modelo de ordenanza y cada autoridad portuaria elabore y apruebe la ordenanza portuaria.
y estaremos dentro de la legalidad vigente. Un segundo, con respecto a ese punto, o sea, la Capitanía Marítima, por ejemplo, las personas que no tienen titulación no se les permite navegar por donde van los barcos mercantes. O sea, y eso está hecho ya. O sea, no hace falta tener muchas luces, o sea, simplemente se hace un edicto, se publica y se acabó. Perdón, y con respecto yo, por finalizar, lo que dije de la orden del 64, ¿vale? Esto fue una consulta que se hizo en el año 2018 a la Dirección General, ¿vale? Pasaron 4 años y no han contestado. Y si no contestaron, o no quieren contestar, o no lo saben. Entonces, lo que yo pido solamente, yo insisto, cuando intervine dije, voy a discrepar y eso no quiere decir que tenga razón, ¿vale? Lo que sí pido es que se arregle el tema, ¿vale? Pero de forma lógica para todos, que el que tenga que cumplir en un dispositivo que tenga los medios para hacerlo, porque si no es imposible, ¿vale? Pero si es que el reglamento ya lo dice, o sea, si es que lo único que hace la del 64 es ampliar un poco, digamos, la protección para los barcos que no son una serie de buques que no están navegando con seguridad dentro del canal. O sea, el propio reglamento, como hemos visto en cada una de sus reglas, dice que las embarcaciones menores de 20 metros y los veleros, independientes de su eslora, no pueden estorbar el tránsito seguro a los mercantes. O sea, que yo ahí no nos obsesionemos con esta cuestión. Lo que hace la del 64 es complementarla un poco, pero el reglamento está absolutamente en vigor y esto creo que es incuestionable. Y por último, por terminar, por las alusiones que hizo sobre el idioma Fernando, que me parecieron súper oportunas, lo del overtaking, etcétera, etcétera. Recuerden todos ustedes, Hemingway, Adiós a las almas. El francés es el idioma del amor y el español de la burocracia. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Como el debate estaba caliente, la verdad que interesante, hay una llamada muy importante que es la del restaurante. Por lo tanto, simplemente les quería agradecer, ¿no?, el trabajo de todos estos días, de todo el trabajo que realizan a lo largo del año. Lo que se ha demostrado en Vigo es que tenemos unos profesionales magníficos en la seguridad y creo que los debates de esta mañana han sido muy interesantes, ¿no? Desde el conocer la estructura y organización de la Organización Marítima Internacional o el Green Energy Ports, ¿no?, que es un proyecto que se está desarrollando aquí, pero que con vocación europea, o esta última mesa que claramente, debido a las intervenciones que ha habido, claramente hay vida, ¿no? En el mundo del práctico hay vida. Por nuestra parte, agradecer eso, que hayan elegido Vigo, el puerto de Vigo, para ser sede de este congreso anual. Y también hemos puesto el tiempo variado para que conozcan todas las modalidades que tenemos en Vigo, con lluvia, con calor, con un poquito de frío. Y nada, desearles que vuelvan cuando quieran por nuestro puerto, por nuestra ciudad, por nuestra Galicia querida. Y todavía creo que, bueno, hoy tendrán la comida, seguramente alguna excursión más y cerrarán el broche de oro con la cena. Muchísimas gracias, desde luego enhorabuena. Y tiene que haber debate. Cuando hay vida es que hay debate y poco a poco mejoraremos, un poco analizando lo que es la situación general, ¿no? Que es cierto que a veces la normativa es demasiado rígida, la evolución tecnológica y social va muy rápido y creo que estos foros son donde debe haber una discusión clara para mejora de las profesiones y en este caso de una tan importante como es la que marca la seguridad de la navegación en nuestro país. Muchas gracias y queda clausurado pues este congreso. Muchas gracias.